Escritura, como uno no hará también con él todas las cosas. Así que tengan ustedes muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Estamos reunidos con el propósito de seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Y es muy importante entender el espíritu con que el Señor ministra nuestros corazones y vidas en esta dispensación en la cual nos ha tocado vivir. Hay gente que por no entender el lugar que nos corresponde en este tiempo, siempre está pensando en términos de, oh, cómo me hubiese gustado vivir en el Antiguo Testamento, ver todas esas cosas, y en realidad no saben lo que están diciendo, porque en la mejor época para vivir, según las mismas escrituras, es esta. Es cuando Cristo vino, cuando Cristo murió en la cruz. A partir de ello, entramos en un nuevo pacto, experimentamos nuevas promesas, tenemos una nueva ciudadanía, un nuevo nombre, está el nuevo nacimiento. Entonces, hay una serie de bendiciones, de experiencias, de relaciones nuevas en diferencia al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Una cosa que hay veces gente que ignora es que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, jamás Dios de manera personal era reconocido como Padre. Dios se reveló como el Padre de Israel, como el Padre de una nación, pero ningún judío, ningún israelita en el Antiguo Pacto se dirigía a Dios como Padre en términos personales. Eso vino con la venida de Cristo, cuando Cristo le dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso fue realmente una tremenda revelación, una manifestación de filiación espiritual única, porque eso no se daba en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto ellos se dirigían a Dios como Adonai, ¿no? Como Señor, pero de ninguna manera se dirigían a él como papá, como padre. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que el Señor nos ha dado su espíritu, y por su espíritu ahora podemos decir Abba, Padre. Podemos tener una relación de filiación, de amor especial, debido a que tenemos ahora una relación de comunión, de filiación, de fraternidad, de adopción especial. Esas diferencias son importantes conocer, porque a veces cuando uno se remite al Antiguo Testamento y quiere de alguna manera relacionar el Antiguo Testamento con su propia vida, sin la luz de lo que significa realmente la relación que ahora tenemos con Dios, el Padre, a través de Jesucristo, entonces podemos de alguna manera perder de vista todos los beneficios, todas las bendiciones, todas las promesas de las cuales somos herederos en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento todo estaba presentado en términos futuristas. En el Antiguo Testamento todo estaba presentado en términos futuristas, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento todo está ya hecho, ya ejecutado. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Nuestra posición en Cristo es una posición privilegiada. Cuando nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, es como si Dios estuviese escuchando al mismo Jesús haciendo la oración o haciendo la petición. Por eso que se lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo este entendimiento es necesario tenerlo a fin de que podamos disfrutar esta posición gloriosa que tenemos en Cristo. Ciertamente, no dejamos de ser humanos, de tener una lucha constante contra el pecado, contra nuestras debilidades y tentaciones. Eso es natural, pero en esa lucha la victoria está garantizada en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero para que ese poder sea manifestado y expresado por medio de nosotros, es necesario el conocimiento, el entendimiento, porque cuál es nuestro entendimiento, tales somos. Entonces tenemos que tener un buen entendimiento de lo que somos en Cristo, de las bendiciones de las cuales estamos rodeados, que podemos orar y clamar y pedir por gracia, misericordia, salud,
milagros. Fíjense, hace 3, 4 días tuvimos una experiencia muy importante, muy significativa. Fuimos a orar por un muchacho que le fue detectado un cáncer terminal. Los médicos lo habían desahuciado y estaba ya en una condición bastante delicada. Su madre muy desesperada, una hermana en Cristo. Él asistió de vez en cuando a la iglesia, ahí lo conocí. Y fuimos a orar al hospital, imponiendo manos. Los médicos estaban asombrados porque nos dieron todo el permiso para poder ingresar al hospital, orar, imponerle manos a este muchacho, a pesar de que estaba en el lugar de emergencia, pero lo pudimos orar. Y nos llama ayer su mamá y nos dice que los médicos están asombrados porque el cáncer ha desaparecido, porque el muchacho está recuperándose sobrenaturalmente, porque los médicos están asombrados, y nosotros también igual. Uno nunca debe perder el asombro por las manifestaciones gloriosas que Dios hace. Y su mamá ayer emocionada nos llamaba, la hermana, agradecida, contenta, feliz de todo el reporte que ahora los médicos le están haciendo. El pastor Pedro fue un instrumento usado en ese momento. Entonces, Dios tiene sus propósitos, hermanos. Tenemos que creer, tenemos que confiar. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue glorificándose en la vida de las personas. Para Dios no hay nada imposible. Y a pesar de que estamos sufriendo las pérdidas de vidas de algunas personas a quienes amamos muchísimo, hay pastores amigos, pastoras amigas que han partido, pero hay otros que han sido recuperados, se han recuperado sobrenaturalmente, y Dios se sigue glorificando, porque estamos en una época gloriosa, en un tiempo maravilloso. Estamos en las manos de Dios. Recuerde, Dios sabe lo que está haciendo, y Dios quiere la salvación de nuestras almas. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿No? Si tu ojo te ocasiona caer, arráncate. Lo mejor es entrar sin ojo a la gloria de Dios, que con ello, con ojos, ser echado en el lago de fuego, dice la Escritura. Entonces, las promesas de Dios son buenas. Ahora, en esta clase me gustaría tratar el tema de la santidad de Dios, relacionarlo con nosotros, pero desde un punto de vista de gracia, de favor divino. Recuerden y tengan presente siempre que Dios, como propósito divino, ha tenido el plan de revelarse, de manifestarse, de revelar sus atributos. O sea, eso es muy importante entender, que dentro del plan que Dios ha trazado para la humanidad, para su creación, está como propósito revelar sus atributos. O sea, entender que no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, como se trata de Dios, hay que ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él ha planeado, qué es lo que Él desea, como voluntad general, como voluntad eterna. Al margen de cosas que van pasando alrededor de nosotros, que tienen que ver con la voluntad de Dios personal que tiene con cada uno de nosotros, porque todo está conectado con la eternidad. Esto es muy importante comprender. Todo lo que nos pasa está conectado con la eternidad. Voy a repetir eso. Todo lo que nos pasa está conectado con la eternidad. Es decir, Dios se va a valer, porque está dentro de su propósito, de su providencia, usar acontecimientos, sucesos, experiencias, vivencias, con el propósito de llevar a cabo su plan en nuestras vidas, ¿no? Porque todo lo que nos pasa está conectado con la eternidad. Eso es fundamental entender. Entonces, dentro de lo que Dios ha planeado revelar, está también revelar su santidad. La santidad de Dios es un tema a veces mal transmitido, mal comunicado, y algunas personas no se deleitan o no ven deleite en este atributo divino. Y deberíamos nosotros aprender a deleitarnos, porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo es que tú te deleitas en el Señor? Te deleitas en Él cuando conoces sus atributos. Cada atributo que Dios revela debe ser un deleite para nosotros. Debe ser causa de regocijo, ¿no? Incluyendo su justicia.
que es a través de la justicia que administra su ira también. Y entendiendo su justicia, ¿no? Pues su justicia está relacionada con su ira, con los juicios que Dios emite, y Dios quiere revelarse también como un Dios justo. Y por eso es que ha creado al impío, dice la Escritura, con el propósito de revelar su justicia. No tiene que haber gente sobre los cuales Dios emita su justicia, su atributo justo, como también Dios tiene pueblo a través de los cuales Él revela su atributo de gracia, que somos nosotros, ¿no? Dios a nosotros nos manifiesta el atributo de gracia, pero no deja de manifestar otros atributos y que tiene que ver con su creación, con sus criaturas. Así que en Apocalipsis capítulo 15, el versículo 4, fíjense lo que dice, Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque tú solo eres santo. Cuando aquí en Apocalipsis se describe la santidad de Dios, la santidad de Dios es manifestada como una santidad única, como una santidad singular. Nosotros participamos de su santidad y Dios nos hace santos en Cristo Jesús, pero la santidad de Dios es única. Nos la imparte, ¿no? Nos la dispensa, pero nosotros somos santos que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados. En el caso de Dios, su santidad es única porque Él no ha requerido ninguna redención, ninguna justificación. Él es santo desde la eternidad hasta la eternidad. Él es único en su santidad. Por eso es que en Apocalipsis Juan, a través de la revelación del Espíritu, él llega a declarar, porque solo tú eres santo. En ese sentido, Dios es único en su santidad. A nosotros nos la dispensa, nos las imparte, la comparte con nosotros, pero en el caso nuestro, esta santidad es una santidad que hemos recepcionado. Dios no ha recepcionado la santidad externa. Él es santo en sí mismo. Solo en Dios, esa santidad es infinita. Solo en Él esa santidad es infinita. Es independientemente e inmutablemente santo. Aleluya. Su santidad en Dios es infinita, es independientemente e inmutablemente santo. O sea, nosotros participamos, somos santos, ¿no? Por la gracia de Dios, pero no en similitud y semejante a Dios, porque en Dios la santidad es única, porque solamente Él es santo, en el sentido de que Él no ha experimentado como nosotros redención, justificación, no es necesario, Él es santo en sí mismo, en nosotros es impartida. En las Escrituras, con mucha frecuencia, Dios es llamado santo, santo. Y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Alabado sea Dios. Por eso a Dios no podemos nosotros atribuirle arbitrariedad, o sea, que Dios sea arbitrario, que sea caprichoso, que actúe de una manera improvisada. No. Todas las excelencias divinas están en Él, son de Él, emanan de Él. Y las excelencias morales. Cuando hablamos de su santidad, estamos hablando de pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Por eso en 1 Juan 1:5 se habla de Dios como luz. Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tinieblas, dice la Escritura, 1 Juan 1:5. Dios es luz. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Alabado sea Dios. Hablamos, se recuerdan en la clase anterior, de que Dios es confiable, de que podemos confiar en Dios porque Él es inmutable, pero igual, en Él no hay
no hay tinieblas. O sea, desafortunadamente hay mucha gente que quiere y presenta a Dios como si en él existiese el bien y el mal, ¿no? Como si en Dios existiese el bien y el mal. No, en Dios solamente existe el bien. El mal no existe en Dios. El mal, recuerden, siempre emana de las criaturas, nunca del creador, ¿no? Dios no es el autor del mal, ¿no? Pero ha creado criaturas mutables, cambiables, que pueden cambiar y que pueden derivar en pecado, ¿no? Como sucedió con Lucifer y como sucedió con Adán. Pero en él no hay tinieblas. La santidad, cuando hablamos de ella, tenemos que entenderla que es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios, según Éxodo 15:11, el gran Dios es magnífico en santidad. Éxodo 15:11. Él es magnífico en santidad. Por eso leemos en Habacuc 1:13 esta declaración. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. De la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a debilidad natural de la criatura, y su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento, su santidad es la antítesis de todo defecto o imperfección moral. Él es el gran legislador, por eso, ¿no? Él es el gran legislador. En él no hay imperfección o defecto. Él es puro en esencia, santo en esencia, porque solamente tú eres santo, dice la Escritura, ¿no? Muy importante. En la antigüedad, Dios instituyó algunos, según de Crónicas 20:21, algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Aleluya. ¿No? Dios en la antigüedad, ¿no? Según de Crónicas 20:21 dice eso, ¿no? Que Dios estableció o instituyó que algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. El poder, cuando hablamos del poder, el poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia, digamos, son sus ojos. La misericordia es su entraña. La eternidad, su duración. Pero la santidad es su hermosura. La santidad es su hermosura. Nosotros describimos la hermosura desde el punto de vista estético, ¿no? Nosotros decimos, esto es hermoso porque tenemos sentido estético. Dios nos ha creado con sentido estético, el sentido de diferenciar entre lo feo y lo bonito. Dios nos ha dado esa capacidad, esa habilidad de poder diferenciar entre lo feo y lo bonito, entre lo hermoso y lo no hermoso, ¿no? Nos ha dado esa capacidad. Pero en el caso de Dios, su hermosura no es estética, es su pureza, su santidad, la hermosura de su santidad. Y Dios nos ve en Cristo santos. Y esa viene a ser también nuestra hermosura. Voy a repetir eso. Dios en Cristo nos ve santos, santos. Y así como en Dios, su santidad es su hermosura, en nosotros la hermosura nuestra está en nuestra santidad, de la cual ahora somos, digamos, objeto de santidad por estar en Cristo Jesús. Es en esta hermosura lo que le hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. Aleluya. Esa hermosura, la santidad de Dios, es la que nos hace a nosotros que Dios sea un deleite, ¿no? A nosotros que hemos sido liberados del dominio del pecado. Es un deleite saber que nuestro Dios es santo. Es santo. O sea, su pureza, su santidad en un sentido infinito,
ilimitado, aleluya, ¿no? Entonces, a esta perfección divina se le da un énfasis especial en las Escrituras, ¿no? Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Es interesante, ¿no? Dios es santo, ¿no? Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino de su grande, eh, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Su santo nombre. O sea, no siempre se habla de poderoso nombre, sabio nombre o grande nombre, pero sí su santo nombre. Santo nombre. Este es su mayor título de honor. En esta resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Esta perfección, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman, Isaías 6:3, ¿recuerdan? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aleluya, ¿no? Es un atributo maravilloso, extraordinario, glorioso, en el cual nosotros debemos hallar deleite, porque solamente tú eres santo. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Es un cántico que yo me acuerdo lo cantaba hace muchos años nuestro pastor Carlos Jara nos enseñó, ¿no? Porque solamente tú eres santo. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Aleluya. Ahora, en la Biblia, Dios mismo destaca esta perfección. Salmos 89:35 dice, una vez he jurado por mi santidad. Miren cómo Dios destaca esta perfección. Dios mismo dice, una vez he jurado por mi santidad. Eso se encuentra en Salmo 89:35. Dios jura por su santidad, porque esta es la expresión más plena de sí mismo. Por ella nos exhorta a nosotros. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Salmos 34 dice eso. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Entonces, nosotros podemos llamar a este un atributo trascendental. Es como si penetrara en los demás atributos y les diera lustre, ¿no? Es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo, ¿no? Parece que penetrara los demás atributos. Por ello, leemos de la hermosura del Señor, Salmo 27:4, la cual no es otra que la hermosura de su santidad, Salmo 110, versículo 13. Miren, esta excelencia destacada por encima de sus obras, de sus otras perfecciones, es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la deidad, así como su poder es el vigor de sus obras, otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable. Si esta fuera manchada, el resto perdería su honra. Dios es santo. Dios no puede disminuir en su santidad ni tampoco acrecentarla. Dios, Dios es todo lo santo que se requiere que sea. La perfección, infinitamente santo. Bendito sea Dios, ¿no? Es fundamental que esto así se entienda. Ahora, si la santidad de Dios no estuviese presente, sería como si el sol perdiera su luz, perdería al instante su calor, su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras. Así como en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza en Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su brazo poderoso es un santo brazo. Salmo 98:1. Su verdad o palabra es una santa palabra. Salmo 105:42. Su nombre se expresa como sus atributos, su nombre expresa todos sus atributos juntos. Es un santo nombre. ¿Recuerdan? Salmo 103:1. Su nombre es
santo. Su nombre es santo. Fíjense, hermanos, la santidad de Dios se manifiesta en todas sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de él. Nada que no sea excelente. Sus obras son perfectas. Nosotros nos confundimos porque vemos enfermedad, vemos tribulación, vemos dolor, vemos muerte. Hay tantas cosas grotescas, feas, sucediendo alrededor de nosotros que perdemos de vista que la Biblia dice que la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La naturaleza pecaminosa en nosotros nos hace poner atención a lo malo, a lo perverso, a lo feo. Pero el Espíritu de Dios nos atrae a que podamos nosotros ver, podamos ver la santidad, la pureza, lo agradable, lo puro, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a gozarnos y a reconocer a Dios en todos nuestros caminos y poder decir también como los ángeles o los querubines, santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Y deleitarnos en esa declaración. Así que la santidad de Dios se manifiesta en todas sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de él. La santidad es regla de todas sus acciones. En el principio declaró todo lo que había hecho, bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios hace, y Él está detrás de toda su creación, es bueno en gran manera. Al final, hermanos, cuando todo termine y miremos hacia atrás, reconoceremos que Dios hizo lo que hizo de una manera gloriosa, santa, justa, sabia. Ahora miramos lo temporal y muchas cosas no nos gustan y experimentamos cosas desagradables, pero cuando miremos hacia atrás diremos, Señor, tú sabes lo que has hecho, tú sabías lo que estabas haciendo, porque Él sabe, hermano. Así que tengamos presente esto, ¿no? La santidad es regla de todas sus acciones. Todo fue declarado bueno en gran manera, Génesis 1:31, lo cual no hubiera podido hacer si hubiera habido algo imperfecto o impuro, ¿no? Fue declarado por Dios bueno en gran manera. Dice la Biblia en Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto. Que Dios hizo al hombre recto, Eclesiastés 7:29, a imagen y semejanza de su creador. Los ángeles que cayeron fueron creados santos, ya que según leemos, dejaron su habitación, dice en Judas 6. De Satanás está escrito, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Recuerden, la maldad procede de la criatura, nunca del creador. Y Dios permitió y escogió que así sucediera con el propósito de revelar su gracia, ¿no? O sea, la caída del hombre tiene un propósito dentro del plan eterno de Dios. La redención del hombre tiene un propósito eterno en el plan de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que su sacrificio eterno fue programado, planeado, porque se sabía que el hombre iba a caer, que todo lo que iba a fin de revelar sus atributos, manifestar sus atributos. Aleluya. Es decir, todo está planeado por Dios con propósitos gloriosos. Amén. ¿No? Entonces hay que poder entender esto. Dice en Ezequiel 28:15, perfecto eras, hablando de Satanás, fíjense, ¿no? En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Cómo creó a Dios? Como lucero, como Lucifer, ¿no? Y él se convirtió en Satanás. Satanás, que significa adversario, contrario, ¿no? Entonces, la santidad de Dios se manifiesta en su ley,
Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las formas más groseras, la intención de la mente, como la de contaminación del cuerpo, el deseo secreto, dice la Escritura, como el acto abierto. O sea, Dios condena el pecado. Dios condena el pecado. Condena el pecado porque Él es santo. Su ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, ¿ah? En las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente, como la de contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. O sea, Dios lo condena porque Él es santo. Y Él revela su santidad en esa situación de pecaminosa de los hombres. En la ley nosotros podemos leer, ¿no? La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Y bueno, dice en Romanos 7:2, la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo y justo y bueno, ¿no? Entonces, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmos 19:8 al 9. Porque Dios es justo, ¿no? Entonces, si Dios nos tratara con justicia, dice la Escritura, hace tiempo hubiésemos sido consumidos. Pero ¿qué manifiesta Dios en nuestra vida? Su gracia. ¿Cómo es posible sin contradecir su justicia? Porque en Cristo nuestros pecados fueron castigados, bendito sea Dios. Así que la santidad de Dios que se manifiesta en la cruz, la expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. O sea, ¿qué tan serio es el pecado para Dios? Bueno, serio al punto de matar a su hijo en la cruz del Calvario, de sacrificar a su hijo en la cruz. Así de serio es el pecado para Dios, de terrible el pecado para Dios, porque Dios no dará por inocente al culpable. Por eso es que castigó en Cristo nuestros pecados y a nosotros nos absolvió y nos declaró inocentes, justificados por la gracia de Dios, ¿no? Pero Él es santo. La santidad, por eso decimos, se manifiesta en la cruz. La expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Cuán detestable habla de serle cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputarlo a su hijo, ¿no? Los juicios que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes y los gemidos de las criaturas condenadas nos demuestran tan palpablemente el odio de Dios hacia el pecado como la ira del Padre desatada sobre el Hijo. Muy importante, ¿no? Pero entender, o sea, el pecado es horrible a los ojos de Dios. Lo grotesco, lo feo, lo terrible del mundo no es sino una manifestación de cómo el pecado destruye, el pecado corrompe, el pecado contamina y cómo Dios, que es santo, aborrece el pecado. Pero por la gracia de Dios, nosotros que pudimos ser destruidos, hemos alcanzado gracia y misericordia en el mediador que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, la santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte. Él mismo lo declara en el Salmo 22, cuando Dios esconde de Cristo su faz sonriente y le hunde su afilado cuchillo en el corazón, haciéndole exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo adora esa perfección divina, pero tú eres santo, dice, pero tú eres santo. O sea, la santidad de Dios estaba siendo vindicada en la cruz del Calvario. Repito eso. La santidad de Dios estaba siendo vindicada en la cruz del Calvario. Yo me imagino antes de la cruz a los ángeles y a todos mirando, ¿no? Porque ellos no lo conocen todo, no son omniscientes, mirando al Dios, como Dios
que es justo, que es bueno, que es puro, está permitiendo que tanta maldad, tanta crueldad, tantas cosas terribles estén pasando y sucediendo. Pero la Biblia dice que Dios permitió todo eso para mostrar que realmente Él condena la maldad, condena el pecado en la cruz del Calvario. Que Dios aborrece el pecado al punto de que Cristo fue crucificado en la cruz por causa de ese pecado. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Su palabra lo expresa claramente. Dice en Proverbios 3:32, el perverso es abominado de Jehová. Y otra vez, en el Proverbio 15:26 se repite, abominación son a Jehová los pensamientos del mal. Abominación son a Jehová los pensamientos del mal. De ellos se desprende que él necesariamente ha de castigar el pecado, pues. Ahora, para nosotros los cristianos, esto debe ser de gran regocijo y de gran consuelo y también de gran liberación, porque nuestros pecados fueron castigados. O sea, pasados, presentes y futuros, nuestros pecados fueron castigados en la cruz del Calvario. Nuestros pecados fueron castigados y en Cristo Jesús fuimos hechos santos y sin mancha. Santos y sin mancha, bendito. Hemos sido hechos santos y sin mancha. Dios nos quería así. Él quería que fuéramos hechos santos y sin mancha y lo logra en la cruz. Y se hace patente cuando creemos en Cristo Jesús y reconocemos nuestro pecado delante de Él. Así que el pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro ha llevado su castigo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Cristo Jesús nos redimió. Por eso se nos dice que Jehová se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos, ¿no? En Nahum 1:3 dice eso, ¿no? Nahum 1:3, ¿no? Nehemías. A ver, todo esto tiene que quedar claro para nosotros. Es más, nosotros tenemos que entender que a causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres de ley. Por un pecado, toda la descendencia de Can cayó bajo una maldición que todavía perdura. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. Y por un pecado, el criado de Eliseo fue castigado con lepra, y Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes a causa precisamente de su pecado. Así que en esto tenemos pruebas de la inspiración divina en las Escrituras. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. El concepto que de su carácter tiene es parcial. Espera que su misericordia superara a todos los demás. Dice en Salmo 50:21, miren, ¿eh? ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Hay gente que cree que Dios es como nosotros, lleno de pasiones, de deseos, pervertidos o mal dirigidos, ¿no? Dios es santo, Dios es puro, ¿no? Dios es puro. Y él nos dice, yo no soy como ustedes, dice el Señor, ¿no? Así que hay algunos que su idea de Dios es un Dios cortado según el patrón de sus propios corazones malos. De ahí que su persistencia en una carrera de locura. La santidad atribuida en las Escrituras a la naturaleza y carácter divino es tal que demuestra claramente el origen sobrenatural de estas. El carácter atribuido a los dioses del paganismo antiguo y moderno es todo lo contrario de la pureza inmaculada que le pertenece al verdadero Dios, porque solamente Dios es santo, solamente Dios es santo, aleluya. Y eso es algo que tenemos que poder entender, porque en medio de todo lo que pasa, hermanos, nosotros tenemos que entender que afortunadamente y por la gracia de Dios, nosotros participamos de esa santidad que nos hace aborrecer el pecado, que nos hace desear ser revestidos del nuevo cuerpo, que nos hace amar el cielo, amar a Dios, que es despojado de esta naturaleza caída, que todavía tiene rezagos, somos nuevas criaturas, pero batallamos contra el pecado, pero Dios nos sostiene y cada día amamos más su pureza y su santidad. Hay que entender que los descendientes caídos de Adán jamás
podían idear un Dios de santidad inenarrable, ¿no? Que aborrece totalmente todo pecado. En realidad, nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con el Dios viviente que la presencia del que es infinita e inmutablemente sabio, ¿no? La gente aborrece, la gente es enemiga de Dios. Y uno de los atributos más aborrecidos por el pecador es la santidad de Dios, ¿no? Se entrega a su depravación. Así que la idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen, lo que no llega a tal gravedad. El hombre lo llama defectos, equivocaciones, enfermedad, etcétera. E incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes, ¿no? El Dios que la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos aman, es como un anciano indulgente, quien aunque no las comparta, disimula benignamente las imprudencias juveniles. Pero la palabra de Dios dice, aborrece a todos los que hacen iniquidad, ¿no? Nosotros estaríamos bajo esa categoría si no estuviésemos revestidos de Cristo. Nosotros estaríamos bajo esa categoría si no estuviéramos revestidos de Cristo. Dice la Biblia que Dios está airado todos los días contra el impío. Podríamos decir contra el no regenerado. Salmo 7:11. Contra el no regenerado. Pero los hombres se niegan a creer en este Dios. Rechinan los dientes cuando se les habla fielmente de cómo Dios odia el pecado. No, el hombre pecaminoso no podía imaginar un Dios santo. Hay que entenderlo así. Como tampoco crear el lago de fuego en el que será atormentado para siempre. Eso lo ha determinado Dios. Porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. Una criatura caída podría más... Ay, mami, no hables así. Una criatura... una criatura caída, dice la Escritura, nos muestra la Escritura con claridad, jamás podría imaginar o crear un mundo que hace algo que merezca la aprobación del que es infinitamente puro y santo. Así que en las tinieblas no puede habitar la luz. No puede habitar la luz. O perdón, en la luz es al revés. En la luz no puede habitar las tinieblas. Perdón. En la luz no puede habitar las tinieblas. Porque Dios es luz y Dios rechaza toda tiniebla, ¿no? Entonces, nosotros podemos deleitarnos en Dios. El pecador, dice la Escritura, que sus justicias son como trapos de inmundicia. Sus justicias. Nosotros generalmente cuando hablamos de pecado, hablamos de las cosas que la gente hace. Pero cuando la Biblia habla del pecado, habla de las cosas que la gente es, de lo que la gente es. Y en el hombre pecador, sus justicias, las cosas buenas que puede hacer, son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto. Si Dios considerara justo y santo aquello que no lo es, se negaría a sí mismo y en realidad envilizaría sus perfecciones. Y no hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha. Sería contrario a la naturaleza de Dios. Dios es bendito, bendito es su nombre, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó. Su gracia en Cristo Jesús. O sea, lo que la santidad exige del hombre, entiéndalo bien, lo que la santidad exige del hombre, gloria a Dios, Dios lo realiza en el hombre, en Cristo Jesús. Lo que Dios demanda de nosotros en santidad, Dios lo suple en nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Voy a repetir eso, espero que penetre en nuestros corazones y mentes. Lo que Dios demanda del hombre, debido a su santidad, lo que Dios demanda del hombre, su santidad, Dios lo ha suplido en el hombre, en todo aquel que está en Cristo Jesús. Nosotros en Cristo somos todo lo santo que necesitamos ser. Voy a repetir, nosotros en Cristo somos todo lo santo que necesitamos ser. Pero esa posición de santo se expresa
en una vida santificada. Se manifiesta en una vida santificada. Pero la vida santificada no es sino el efecto de lo que ya somos, santos en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Se ha hecho una figura equivocada de lo que la santidad es en muchas mentes, y por eso es que se habla de Santa Rosita, de San Martincito, del santo tal, porque la gente no sabe, no puede entender la cabalidad de que esa santidad la tenemos en Cristo Jesús, y que en Cristo Jesús somos santos. No somos santos por lo que hacemos, somos santos por en quién estamos. Estamos en Cristo y eso nos hace santos. No somos santos porque practicamos la santidad. Practicamos la santidad porque somos santos. Voy a repetir eso. No somos santos porque practicamos la santidad. Practicamos la santidad porque somos santos. Estamos en Cristo Jesús. Somos redimidos del Señor. Estamos limpios, purificados. Cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia. Una iglesia santa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Así es como estamos en Cristo Jesús. Santos, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así es que estamos, la iglesia, los verdaderos redimidos, estamos en esa condición aptos para partir. Yo sé que hay un error y una confusión acerca de que uno será tomado, el otro será dejado, que no tiene nada que ver con esta de que Cristo viene por su iglesia, pero bueno, hay gente que todavía tiene ese pensar de que algunos se van a quedar, otros se van a ir. No. Los redimidos del Señor van a partir con el Señor, a encontrarse con Él en las nubes. Los redimidos, los hijos de Dios, la verdadera iglesia, los santificados en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, quizás valga la pena hacer un estudio especial de lo que realmente es futuro y de lo que ya se ha cumplido, para poder distinguir estos textos que a veces la gente malinterpreta, como las 10 vírgenes, las 5 prudentes, las 5 insensatas, como el uno será tomado, el otro será dejado, y han hecho de esos textos una ensaladita que en realidad no es muy nutritiva, que digamos, y no está a la luz de todo el consejo de Dios y de todo lo que la Biblia enseña. Pero aquí estamos enseñando lo que realmente significa la obra de Dios en el creyente. Dios, el Santo, nos ha hecho santos en Cristo Jesús. Nosotros mereceríamos la condenación, pero por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios hemos sido redimidos. Así que lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. Él es un árbol corrompido que no puede producir buen fruto. El pecador, el que no conoce a Cristo. Así que si Dios considerara justo, santo, aquello que no lo es, se negaría a sí mismo. Clarísimo, se negaría a sí mismo. Pero Dios, el bendito Dios, es bueno y a nosotros nos ha hecho santos. Dice la Biblia en Efesios 1:6. En Efesios 1:6. Bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pobres pecadores nosotros, nos hemos sido refugiados en Cristo. Y dice en Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Dios no puede aceptar nada que no sea santo. ¿Cómo es que nos acepta a nosotros? Porque en Cristo Jesús somos aceptos y en Él hemos sido hechos santos. Aleluya. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Dice la Escritura, Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuando están alrededor de Él o alrededor suyo. Salmos 89:7. En Salmo 99:5 dice, ensalzad a Jehová, nuestro Dios, e inclinaos al estrado de sus pies, Él es santo. ¿No? Aleluya. Entonces, estos son mensajes que realmente muestran que nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro.
Gloria a Dios, porque Dios Santo debemos acercarnos a Él con esa reverencia y con esa confianza también. Hay que servirle con temor, con confianza. Aleluya. Dios nos ha redimido. Él nos puede decir con toda libertad, sed santos porque yo No te soy escucho. santo. Amén. Porque hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Entonces, no debemos, nosotros los cristianos, temerle a la santidad de Dios, ¿no? Sino por el contrario, debemos deleitarnos en ella. Voy a repetir eso. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los redimidos, no debemos temerle a la santidad de Dios, sino que debemos regocijarnos en ella. Porque Dios, que aborrece el pecado, ha castigado nuestros pecados en la cruz del Calvario y en Cristo Jesús hemos sido hechos santos. Participamos de su santidad, de su pureza. Y la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces somos los redimidos del Señor, debemos tener confianza y seguridad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te pedimos, nuestro buen Dios, que nos ayudes a poder entender estas verdades y a caminar en ellas, Señor, conforme a tus propósitos y voluntad. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos. Y gracias por aceptarnos en Cristo y hacernos en Él santos, participantes de tu naturaleza divina. En el nombre de Jesús, y todos podemos decir amén